Hola, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan. Les pido las disculpas por este pequeño retraso. Tuvimos un inconveniente técnico. La primera ponente, de hecho, está con problemas de conexión. Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Andrea Casas. Soy la secretaria ejecutiva del programa de vinculación con el medio de la Universidad Viña del Mar. Me es muy grato poder darles la bienvenida a este bloque número 2 de la sala número 1. Recordarles algunas reglas, digamos. Cada expositor tendrá 15 minutos para presentar sus ponencias. Al final de todas las 3 ponencias se realizará la ronda de preguntas, las que desde ya les pido puedan ir enviando a través del chat. Y les recordamos también poder mantener silenciados los micrófonos durante todo el desarrollo de este bloque. Decirles también, bueno, que como Universidad Viña del Mar formamos parte de la mesa de trabajo de vinculación con el medio de la red Campus Sustentable. Así es que también a nombre de esa red y de esa mesa es que les doy la más cordial bienvenida. Vamos a ver ahora si es que está lista ya nuestra segunda ponente inicialmente. La segunda ponencia, que ahora va a ser la primera, es vinculación efectiva versus distanciamiento físico de la Universidad del Biobío, y está a cargo de Susana Rivera Valdés, que es ingeniera civil química y actual encargada de vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Biobío. Entonces vamos a ver si Susana desde ya nos puede ir compartiendo su presentación. Susana, ¿estás lista? Andrea, sí, pero no sé si puedo cargar el video o lo comparto así. O si quieres te la cargo yo, no sé, como tú me digas. Sí, la tengo, pero no sé si ustedes Perfecto. la visualizan. Está perfecto, sí. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias. Como dijo Andrea, mi nombre es Susana Rivera, soy vinculadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Biobío y mi ponencia la titulé Vinculación efectiva versus distanciamiento físico. El contenido que voy a presentar lo dividí en 5 temas, asociándolo como un proyecto, un contexto, un problema, un objetivo, la metodología y avances. Es importante entender el contexto en el cual trabajamos los vinculadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. En el 2015, Corfo adjudica al consorcio de universidades formado por la Universidad de Talca, Biobío y La Frontera, el proyecto Ingeniería 2030. ¿Ya? En 2016 se contrata al primer encargado de vinculación asociado al nodo I+T, si ustedes ven acá con verde, que depende directamente del área de nodo I+T. ¿Ya? No del nodo formación. Y esto es necesario que lo entiendan para que entiendan después cuál es el trabajo que realizamos. Y en el 2018 se crea la unidad de vinculación, ¿ya? De la cual coordino actualmente, ahí puse la foto de mis 2 colegas, que se suma a la unidad de ingeniería de proyectos que tiene la Facultad de Ingeniería y la unidad de comunicaciones. ¿Qué habíamos logrado en estos años? La verdad que el 2018 fue bastante difícil, partimos con muchas ganas y tratando de hacer cosas, pero el 2019 nos ordenamos bastante bien y por lo tanto pudimos hacer variadas actividades en forma permanente, charlas, seminarios, visitas a terrenos, actividades con los alumnos, hackatones, etcétera, actividades con la comunidad, por ejemplo, aquí ustedes van a ver el uso sustentable de la leña, es decir, y la teníamos bastante programado y en forma permanente haciendo todas estas actividades. Y a partir de lo que se hizo el 2019, nosotros hicimos la programación de metas y actividades, el programa para el 2020, el año que estamos. Pero bueno, pasó lo que todos saben y de pronto nos vimos en blanco, como ven ustedes ahí en la pantalla. ¿Qué pasó entonces? Bueno, como todos saben, ¿cierto? Teníamos una actividad, lo que llamábamos normal, ahora esa palabra da susto, ¿cierto? Teníamos una ciudad normal para esa época y las actividades de vinculación, como ustedes ven en la foto inferior, eran muchas actividades presenciales.
¿ya? Reuniones y muchas visitas a terreno de los vinculadores asociados a diferentes actividades. Pero llega el lunes, todavía me acuerdo, no, yo creo que nunca lo voy a olvidar, lunes 16 de marzo del 2020, en la cual en realidad ese fin de semana recibimos un comunicado de la universidad, en la cual se cerraba la universidad y nos debíamos quedar en nuestras casas. Y recuerdo porque ese 16 de marzo, a pesar de ese comunicado, yo tuve que ir a una reunión con el decano a las 10 de la mañana y después salí y nunca más lo he vuelto a ver en forma física, presencial. Y por lo tanto pasamos a una condición bastante distinta de un día para otro, sin mucho aviso, por lo menos en nuestra institución, en la cual nos encerraron. La universidad está teletrabajando, es decir, hoy día recién se están viendo los protocolos para abrir algunos laboratorios, hay unos que abrieron hace pocas semanas atrás, pero es todo teletrabajo, no necesitamos salir a trabajar. Y esto nos planteó este problema de desafío, porque nosotros teníamos como objetivo de este año, y que se mantuvo obviamente hasta esa fecha, el generar una serie de acciones, que ya la veníamos realizando, pero la idea era que fueran en forma permanente en el tiempo. Es decir, ya tener mi amor. ¿Perdón? No, hijo, no puedo. Ay, alguien tiene el audífono prendido. Bueno, y nos encontramos a partir del 16 de marzo que hacíamos con este objetivo, y en el fondo, ¿ahora qué? Bueno, nos planteamos, después de este ahora qué, después de este 16 de marzo, como objetivo mantener la vinculación con el medio de acuerdo a las metas planteadas pre-COVID y con el mismo nivel de impacto. Es decir, íbamos a mantener lo que nos habíamos propuesto. Íbamos a ver cómo nos iba. Eso es un poco el objetivo. Y teníamos hasta ese momento, yo no les voy a leer todo a modo de ejemplo, nosotros teníamos 8 actividades a nuestro cargo, ¿ya? Y cada una tenía metas. Ustedes si ven abajo en los colores hay unos números. El primer número que no está en paréntesis, por ejemplo, gestión de pasantías de académicos en la industria, teníamos que íbamos a hacer este año 6 pasantías en la industria. Esa es la actividad. Y el impacto se refiere al número de personas directamente involucradas. 18, ¿por qué? Porque consideramos que era el académico más 2 personas de la industria, ¿ya? Entonces teníamos 18. Y así nosotros el año pasado hicimos la programación del 2020 y la íbamos a mantener de acuerdo a este objetivo post-COVID. Aquí tienen otra, por ejemplo, visitas a terreno, la voy a nombrar porque es relevante, ¿cierto? Nosotros teníamos, como somos 3 vinculadores, teníamos 120 visitas al año, ¿ya? Lo cual es bastante alto. El trabajo que hacíamos era muy fuerte en terreno. Y hay la otra actividad que no se las voy a leer. Y el impacto general en el año por personas directamente involucradas era 923. ¿Cuál fue la metodología que seguimos? Muy rápidamente, ya. Primero, esto, insisto, nos encontramos en blanco, nos tuvimos que detener y preguntarnos qué hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, empezamos de todas esas 8 actividades que teníamos a identificar cuál de ellas o cuáles de ellas eran aquellas que empujaban ya o traccionaban o tiraban al resto, digamos, para poder tener algún criterio de mayor relevancia. Y eso lo hicimos a través de un análisis de impacto-riesgo. Después, y en forma paralela en realidad, lo que hicimos fue investigar los temas puntuales locales regionales. Esto fue rearmarnos, reconocer el territorio en el que nos movemos. Bueno, yo no, ahí dice Universidad del Biobío, yo trabajo, digamos, y vivo en Concepción, región del Biobío, ese es nuestro territorio. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, con encuestas a diferentes actores, ya partimos por nuestras propias redes sociales, los profesionales tenemos varios grupos de profesionales, hicimos encuestas también a empresas, a universidades, etcétera, cuáles eran los temas que hoy día se reenfocaban, no sabíamos en qué estaban las empresas desaparecieron, muchas chicas, algunas medianas, y posiblemente se habían reenfocado y no lo sabíamos, ¿ya? Y puse algo muy importante que normalmente estábamos haciendo los vinculadores, pero creo que ahora era de mayor relevancia, no habíamos quedado ahí como sentados tranquilos, ya sabíamos lo que se estaba moviendo el mundo, y por lo tanto tuvimos que hacer mucha lectura. Cuando pongo lectura general, eran noticias internacionales, los otros países nos llevaban meses de adelanto, por lo tanto era muy importante saber en qué estaban ellos en innovación y transferencia tecnológica, que es nuestro foco de la vinculación, no único, pero es el foco, y también específico en las áreas específicas de desarrollo, tecnologías, desarrollos de punta que se pudieran estar generando o que pudieran estar requiriendo en el medio.
Una vez teniendo esto claro, nosotros hicimos una jerarquización, por lo tanto, y refocalizamos los temas. Teniendo los temas, que era el foco, y teniendo las actividades ya jerarquizadas, nosotros pudimos hacer una planificación o una replanificación para este año, y por lo tanto después era solamente manos a la obra. ¿Qué es lo que llevamos hasta este momento? Bueno, ahí ustedes van a ver las 8 actividades que le planteé inicialmente. Se sumaron 3 más, y la verdad que no la estábamos viendo a muy corto plazo, que era la formación continua. Nosotros ya tenemos cursos funcionando, pero esto significaba lanzar otros cursos o todo de nuevo, ¿ya? Está todo el tema de cursos gratuitos, obviamente. Nosotros, muchas instituciones lo están haciendo, no vamos a ser la única, pero además bastante fuerte por nosotros ser una universidad pública, este compromiso, digamos. Y temas de artículos, aumentar el número de artículos técnicos en revistas y en medios, digamos, de redes. Lo cual, estos 3 últimos aparecieron al final y nos cuestionamos harto al principio si agregarlo o no, porque no dependen de nosotros, dependen un poco de los académicos, que para los que están presentes son académicos o son alumnos, pueden saber que todos están bastante estresados. ¿Ya? Y estamos hablando de abril, cuando estábamos partiendo con esto de nuevo, en la cual recién tanto académicos como alumnos estaban incursionando en estos temas de la teleclase. Bueno, yo creo que de aquí no voy a leer todo, pero interesante leer a la fecha, ¿ya? A la fecha los avances en actividades, estas tablas de actividades, es que todas las actividades superan lo que nosotros nos habíamos planteado como avance a la fecha, ¿ya? La menor es un 107% y en otras un 200%. Las que tienen 0 es más que nada porque no la hemos conversado cuando se cerró lo que tenemos acá, ¿ya? Así que se ve bastante interesante. ¿Qué es? Yo presenté ahora esta gráfica. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Es que el azul es lo que nos habíamos propuesto, ¿ya? Sin pandemia, sin COVID, ¿ya? El número de actividades iban a ser 215 con un impacto de 1000 aproximadamente. Y si nosotros proyectamos lo que estamos haciendo hasta hoy día, proyectamos eso hasta fin de año y reducimos un 10% de optimismo, nos da aproximadamente ya 332 actividades, pero como vemos, el impacto es bastante alto. Sin sumar, aquí no está ni redes ni nada de eso, esto es impacto directo. Es más gráfico. Susana, te quedan 4 minutos, por si acaso. Sí, gracias. Tenemos aquí gráficamente, yo creo que esto es relevante, o sea, aumentamos las actividades en un 54%, sin embargo, nuestro impacto aumentó en un 300%, digámoslo así. ¿En qué estamos hoy día? Bueno, seguimos desarrollando actividades, así yo creo que esto lo paso porque nos vemos todos así hoy día, ya estamos haciendo esto, estamos haciendo muchas actividades en prensa, muchos temas, digamos, no nos hemos parado, y por lo tanto la respuesta a la pregunta que se hizo, vinculación efectiva versus distanciamiento físico, si bien llevamos 3 meses y este proyecto hay que evaluarlo a fin de año, ya yo creo que hoy día podríamos hacer una hipótesis de cambiar el versus por el I, es decir, se puede hacer una vinculación efectiva y distanciamiento físico. Para terminar, algunos comentarios simplemente, contarles de que esto que les presenté muy ordenado, la verdad que fue una acción sobre la marcha. Ya nosotros nos mandaron para la casa y tuvimos que empezar a ver qué hacíamos, cómo lo hacíamos, y por lo tanto la metodología la empezamos trabajando antes de armarla, ya ahí hay que ser súper honesto. Ya después al mes nos volvimos a sentar y la rearmamos y la analizamos y la estructuramos. También hay que considerar en esta evaluación de números, porque lo anterior que presenté es un avance, por lo tanto presenté los números que tenemos, el estado general del equipo de trabajo. Es importante considerar eso. Nosotros la primera semana yo creo que estábamos todos, yo voy a hablar de nuestro grupo, pero sé que así, en términos generales, estábamos todos en shock. O sea, la primera semana no sabíamos qué hacer, cómo hacerlo, mucha gente no levantó cabeza, y en mi equipo pasó lo mismo. Y después las evoluciones de cada uno también fue distinta. Yo soy bastante más activa, me puse inmediatamente a tratar de hacer, a los otros tuvimos que ayudarlo, otro empezó a hacer otras cosas, y eso es bastante importante en consideración hacer esto. Y ya voy aquí, la información también relevante, siempre estar al tanto de lo que está haciendo en el medio, y considerar, obviamente, lo primero que consideramos fueron todos nuestros aliados, partiendo de que nosotros somos una unidad, que estamos en la Facultad de Ingeniería, pero ninguno es académico, por lo tanto nuestros primeros aliados eran los académicos, era ver en qué estaban ellos, cómo estaban, si estaban dispuestos a seguir en esto, con quiénes contábamos, y de ahí ir hacia afuera viendo cómo estaban nuestras redes.
Alguna cosa que yo creo que va a ser importante para finalizar este trabajo a fin de año es evaluar los costos-beneficios. Es decir, la vinculación se puede medir, es complicada. Yo presento algunos números que son los más fáciles. Pero no solamente en términos de costo-ganancia, es decir, esto casi es una evaluación social, porque el hacer charlas gratuitas, que ya la estamos haciendo y todo, no tiene un costo, y el beneficio habría que ver cómo se mide. Pero sí hay que incorporar a esto lo que yo les comentaba, cuáles son las facilidades que hoy día hemos tenido los vinculadores para realizar esta actividad, y que cada uno es distinto. Y para ustedes también, o sea, si tenemos un lugar adecuado para trabajar, si necesitamos trabajar en ciertos horarios, porque obviamente el resto del hogar necesita también funcionar en los mismos horarios, cómo está la salud física, la salud emocional de cada uno de nosotros. Entonces, pongo estos comentarios porque, insisto, este es un proyecto que, o sea, fue un andar que yo lo llevé a proyecto, y que por lo tanto hoy día es un proyecto en desarrollo, ¿ya? Si bien nos ha ido bastante bien, nos hemos rearmado, tenemos una planificación, y de hecho va más allá de lo esperado. Esperemos que nos vaya bien. Va a ser importante evaluar todas las aristas de la vinculación que estamos realizando, porque yo creo que lo que estamos viviendo ahora se va a desarrollar de una forma distinta, pero no vamos a hacerlo de antes. Eso es, entonces, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Susana, muchas gracias por ceñirte al tiempo perfectamente. Y a continuación, aún estamos con problemas con nuestra primera ponente, que está con problemas técnicos para poder ingresar. Por lo tanto, vamos a dar paso a la ponencia Educando a Distancia sobre COVID, Proyecto Rural en Doñihue e Hijuelas, de la Universidad Finisterre. Nos va a presentar Cristian Valenzuela Hofstetter. Él es médico egresado de la Universidad Finisterre y docente de medicina interna y coordinador de proyectos comunitarios rurales de la misma escuela. Así que sin más, dejo con ustedes a Cristian. Muy bienvenido, Cristian. Éxito en tu presentación. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, yo primero, antes de comenzar mi ponencia, me gustaría agradecerle a Andrea, a los organizadores. Creo que todos los que estamos aquí tenemos alguna relación con la vinculación, y eso significa solucionar problemas de la comunidad, solucionar conflictos. Por tanto, creo que poner en la mesa, compartir la experiencia de cada uno, creo que solo nos enriquece y nos ayuda a poder realizar nuestra tarea de mejor manera. Así que, comenzando mi presentación, es precisamente sobre educación e intervención por COVID en zonas rurales de Chile. ¿Ya? Y como le decía a Andrea, yo soy Cristian Valenzuela y voy a presentar este proyecto. A modo introductorio, este proyecto es un proyecto que está inserto en el internado rural de nuestros alumnos de medicina. Ya todos nuestros alumnos de sexto y séptimo año realizan su práctica clínica supervisada, que es el fondo de la práctica profesional, dura 2 años, pero ellos tienen una pasada de 8 semanas, son 2 meses alrededor, en donde ellos se desplazan y viven en comunas rurales y donde desarrollan su actividad clínica. Pero aparte de su actividad clínica, también desarrollan proyectos comunitarios. Y ahí en esos proyectos comunitarios, usualmente, ellos se relacionan con la comunidad y en general tienen un énfasis en educación en salud. Entonces, no solamente atienden pacientes durante un momento del día, sino que también realizan estos proyectos comunitarios. Y el proyecto que voy a presentar tiene que ver con este proyecto en especial. Este es en este énfasis, en este eje. Como decía, el eje de trabajo principalmente en educación, y obviamente que los temas de los proyectos que realizamos tienen que ver con cada comunidad local. Cuando si alguna comunidad tiene una necesidad en salud en especial, se aborda ese tema, pero hoy en día, por la pandemia, obviamente, hemos elegido el COVID como tema principal y que ha dejado de lado los demás temas, así que nos hemos enfocado absolutamente en COVID. Entonces, nuestro trabajo de investigación, o sea, de educación, perdón, se ha definido en 2 fases. Una primera fase de educación en generalidad y cuidados por la pandemia, que son en general la educación más básica que se entrega en la sociedad en general, los cuidados de contagio, los cuidados de higiene, etc. Y una segunda fase de educación en salud mental, que creemos que también es un tema que cada día se vuelve más relevante, y vamos a ver cómo también se le está dando más relevancia
no solo a nivel de la sociedad, sino que también a nivel mundial. Entonces, como objetivos, un poco de resumir esta diapo, es principalmente en una primera instancia la fase 1, educación de la población sobre COVID-19, en la prevención de los cuidados, en las vías de contagio, los síntomas de la infección, y cómo manejar a los pacientes en domicilio, si corresponde. Y de la fase 2, generar psicoeducación a la población general respecto a medidas preventivas, cómo cuidar nuestra salud mental, y también cómo mantener una nutrición saludable, una actividad física y higiene del sueño, elementos que son muy, muy fundamentales para la salud mental. Y en la fase 2 también agregamos 2 objetivos nuevos, que no solamente tienen que ver con educación, sino que también con evaluar el impacto de la pandemia sobre un grupo de población bien específico, ya que son adultos mayores inscritos en un programa de salud mental, y también como objetivo tenemos el constituir un aporte asistencial a los equipos de salud mental locales. O sea, no solamente generar educación, sino que también ser un aporte real a los equipos de salud mental de cada localidad que vamos a presentar. Entonces son 2 comunidades que estamos interviniendo, Doñihue e Hijuelas. Voy a hablar brevemente de cada una un poco para que nos situemos qué significa cada una. Doñihue es una comuna rural, ella está inserta en el norte de la 6ª región, la región de O'Higgins, una población aproximada de 21.000 habitantes, con una tasa de pobreza del 17%, un poco algo más elevada que lo que fue el promedio nacional en ese año. Cuenta con 2 CEFAM, y los CEFAM son los centros comunitarios, o sea, los centros familiares de salud. Son como los consultorios más grandes, ya cuentan con nutricionistas, con médicos, con terapeutas, kinesiólogos, psicólogos, en general todo el equipo. Y ahí Doñihue cuenta con 2 CEFAM, y con respecto al COVID, el último informe epidemiológico contaban con 93 casos y 2 fallecimientos. O sea, el COVID no es un tema ajeno a esta comuna. Y por otro lado, Hijuelas, también una comuna rural, inserta en la 5ª región, tiene una población aproximada de 18.000, bien parecida a Doñihue, una tasa de pobreza un poco más elevada, de un 19%, cuenta con un CEFAM y 2 postas rurales, y bueno, ahí tiene un asterisco porque, dado la contingencia, hoy en día solo está funcionando el CEFAM y las postas rurales se han cerrado para privilegiar el funcionamiento del CEFAM. Y con respecto a COVID, cuenta con 57 casos y 2 fallecimientos, por tanto tampoco es un tema ajeno a la comuna. Nuestros participantes son los internos de 6º y 7º año, como referí en un comienzo, ¿ya? Y actualmente tenemos 3 internos de medicina en Doñihue y son 5 internos de medicina en la comuna de Hijuelas. Entonces la metodología, un poco era, previamente los internos cuando acuden a las comunas realizan la educación de manera presencial, pero hoy en día no están yendo por razones obvias, entonces la metodología ha tenido que cambiar de hacer presencial a distancia, de manera remota, y eso ha significado un desafío bien grande. ¿Cómo llevamos esta educación de manera efectiva, ya, a cada localidad y que finalmente se pueda traducir en un aporte a esa comunidad real? Entonces creo que la adaptación logística, y acá voy a nombrar el factor clave que creo que ha sido el más fundamental en este periodo de adaptación, es un vínculo y una estrecha coordinación con equipos de salud locales y organizaciones comunales. Si bien ahora que estamos trabajando de manera remota, ¿cuál es la única forma de que nuestro proyecto se materialice, ¿ya? Y se pueda articular en cada zona? Es que tengamos una coordinación muy fina, muy fluida, ¿ya? Con cada equipo de salud local, cosa de que todo lo que nosotros podamos implementar y diseñar desde un centro, que en este caso es Santiago, se pueda traducir en una entrega efectiva en cada comunidad. Entonces creo que eso es el factor clave. Si bien no tenemos contacto físico con ninguna de las comunas, la coordinación constante día a día, a través de videollamadas, a través de WhatsApp, a través de distintos medios, nos ha permitido que entonces esa distancia física no sea tan relevante finalmente y podamos llevar adelante el proyecto. Entonces, por ejemplo, estas son imágenes de las reuniones diarias que tenemos con internos, con los doctores de cada localidad, con los encargados de salud, con los directores de consultorio y con el equipo de la universidad. Entonces es súper importante que esta comunicación que hemos mantenido de manera diaria nos permite saber y ir palpando cómo va el proyecto, cómo se está desarrollando y cómo está impactando finalmente en la población objetivo. Entonces, en las 2 fases, con respecto a la metodología, la fase 1 de generalidades de COVID, la metodología tenía una generación de difusión de material educativo y se generaron material tales como tríptico, afiches, videos, publicaciones, podcasts, y que estos fueron difundidos en las redes sociales locales. ¿Ya? En la radio también, que nos han ayudado, hay radios locales que también nos han aportado, y entregas presenciales. Eso se refiere principalmente también
a impresión de afiches, impresión de trípticos que se entregan en los pacientes que aún siguen consultando en los centros de salud. Y en la fase 2, con respecto a la metodología, tiene una primera parte bastante parecida, generación y difusión de material psicoeducativo que se ha difundido en la misma plataforma, pero además acá agregamos un elemento extra que refería a los objetivos, que era con respecto a medir el impacto de la pandemia. Entonces tenemos la metodología, es un seguimiento telefónico a pacientes del programa de salud mental, y esto con una pauta específica tipo para evaluar síntomas psicológicos o de psicopatología. Entonces, esta evaluación a través de estos síntomas de psicopatología nos permite evaluar qué pacientes están con un mayor nivel de síntomas psicopatológicos que necesiten una atención a la brevedad por parte de psicología o del equipo de salud mental. Porque hoy en día los equipos de salud mental están atendiendo solamente, ¿ya?, a los pacientes más graves y por teléfono, de manera remota. Entonces, a veces es difícil poder saber qué pacientes necesitan atención antes que otro, y por tanto esta forma de poder entrevistarlos de manera telefónica nos permite saber y discriminar qué pacientes necesitan atención antes que otros. Entonces la idea es hacer un cribado de síntomas y una derivación pronta a los pacientes descompensados. Con respecto a la evaluación del impacto y de nuestras intervenciones, con respecto a la fase 1 de generalidades de COVID, principalmente la evaluación la hicimos a través del número de reproducciones, por ejemplo, de visitas, de nuestros videos, de nuestros afiches, cuál ha sido el impacto que han tenido en nuestras redes sociales, número de veces compartidos, por ejemplo, número de reacciones, y los comentarios de los auditores, que en general nos hacen en distintas plataformas y que en general son bastante positivos. Y también como indicador utilizamos la cantidad de intervenciones que en total se han publicado. Y con respecto a salud mental, en una primera fase, que es la fase de psicoeducación, sí tuvieron la evaluación de intervenciones bastante parecida con respecto a los mismos indicadores, o sea, a la misma forma de evaluarlo, pero sí se agrega la encuesta de satisfacción telefónica. Entonces, a través de este seguimiento telefónico, no solamente se le pregunta al paciente por síntomas de patología de salud mental, sino que también se le hace una encuesta breve de satisfacción, si es que realmente le está sirviendo, si están satisfechos con el seguimiento telefónico y qué cosas se le podrían mejorar. Entonces también es una medida de evaluar el impacto y de evaluar cómo está funcionando esa intervención. Y como indicadores utilizamos la cantidad de intervenciones también en total utilizada, el seguimiento telefónico de al menos un 80% de la población objetivo. Nos pusimos como un objetivo grande de poder abarcar un porcentaje de población significativo. Y bueno, obviamente también el porcentaje de pacientes derivados en última instancia, que más que nada es un indicador de saber cuándo está impactando finalmente la pandemia en esta población específica de pacientes con problemas de salud mental. Entonces, con respecto a los resultados, los proyectos de salud mental hoy en día están en curso, por tanto no tenemos los números específicos, ni tenemos el seguimiento ya finalizado, por tanto estamos en eso, pero sí la fase 1, que es de generalidades de COVID, ya ha finalizado con bastante éxito, y creo que se lograron en bastante amplitud los objetivos. Entonces voy a mostrar un poco lo que fue en ese sentido el proyecto de fase 1. Acá hay algunos materiales que generaron los internos en su momento. Estos son afiches que se pudieron imprimir y pegar en varios consultorios, ¿ya? Exponiendo principalmente información como verdades y mitos, como todas las recomendaciones que nosotros hemos visto en distintos lugares, de higiene, de cuidado personal, ya de síntomas de alarma. Estos también son trípticos que también se pudieron, o sea, se difundieron de manera electrónica, pero también nos ayudaron algunos consultorios en poder imprimirlos y entregarlos de manera presencial, ¿ya? Entonces también algunos trípticos, como por ejemplo mitos, por ejemplo síntomas, ¿ya? Y cosas en general que son recomendaciones útiles en todo sentido con respecto a la enfermedad por COVID. Acá hay algunas fotos de, por ejemplo, cómo se han entregado estos trípticos, cómo nos ayudaron esto de la comuna de Doñihue, y cómo nos pudieron ayudar de manera local imprimiendo estos trípticos y entregándolos a la población de manera de entregar esa información de manera tangible y real a cada persona y paciente real, en verdad. Estos ya son intervenciones con respecto ya al proyecto de fase 2 de salud mental. Esto es un tríptico de que la ansiedad, por ejemplo. Estas son las recomendaciones también que hemos visto altos índices de violencia en pandemia, también algunas recomendaciones. También algunos trípticos con respecto a depresión. Y esto es un extracto que no está completo porque son varias preguntas,
pero es un extracto de la entrevista que nosotros diseñamos, nosotros mismos la diseñamos y la construimos con aportes de psiquiatras y de psicólogos, y es la encuesta que nos permite levantar la información sobre, sobre los síntomas de psicopatología y que hacemos en el seguimiento telefónico. ¿Ya? Entonces ahí hacemos una serie de preguntas y evaluamos cómo están los síntomas en general de salud mental, y también si han surgido necesidades o problemas en específico, a veces fuera de salud mental, pero que también pueden ser cubiertos por el equipo de salud. Entonces una encuesta general bastante completa que nos da una buena imagen de cómo está el paciente ahora y si es que requiere o no atención a la brevedad. Esto también con respecto a las redes sociales, por ejemplo acá en Doñihue, el Instagram, la verdad es que, bueno, esto fue hace ya alrededor de un mes, 150 seguidores, hoy en día va cerca de los 300. En general acá también son Facebook, el Salud Doñihue es el Facebook del consultorio que también nos ayuda publicando nuestro material, y Doñihue Tren Tren también es el Facebook de la radio, que también no solamente nos transmiten a través de la radio, sino que también en sus plataformas en redes sociales. Lo mismo que en Hijuela, y hago acá la salvedad de que también es importante que nuestras poblaciones objetivos sean los que realmente están en nuestras redes sociales. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que más del 50% de los seguidores de esta red social son de Hijuela, efectivamente, y no, por ejemplo, de Santiago, que sería finalmente un efecto adverso de estas redes, porque finalmente nuestra población objetivo son la gente de Hijuelas y sectores aledaños, lo mismo con Doñihue. Y acá, por ejemplo, el Facebook de la doctora Karen Figueroa, que ella es la directora del consultorio de Hijuelas, también nos ayuda publicando material que han realizado nuestros internos. Entonces, con respecto a los resultados esperados, sin duda que tenemos la idea de continuar con disfunción y educación ampliada en las poblaciones objetivo, continuar con este seguimiento telefónico que les contaba, que es el proyecto que actualmente está en curso, y que nos permite hacer un cribado de pacientes, ¿ya? Y de manera de poder saber y discriminar a qué pacientes van a necesitar una atención de salud más pronta que otros. Y creo que también es muy relevante el hecho de potenciar las redes de comunicación intracomunales y generar redes de colaboración mutua entre estamentos sociales. Creo que la pandemia nos ha enseñado a que solamente de manera conjunta, trabajando en colaboración mutua, es donde realmente podemos obtener resultados y podemos realizar intervenciones efectivas. Y esto se ha visto no solamente con respecto a la universidad, por ejemplo, y el desarrollo con comunidades a distancia, sino que también dentro de las mismas comunidades. Ya hemos visto que hay muchas municipalidades, tienen muchos organismos que trabajan de manera autónoma, pero se han dado cuenta que hoy en día, trabajando de manera colaborativa, pueden llegar y pueden generar resultados mucho más relevantes. Y para finalizar, me gustaría terminar con esta frase del genio de Walt Disney que dice: puedes diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Y creo que eso refleja muy bien un poco nuestra realidad, de que si nosotros podríamos haber diseñado un proyecto maravilloso a distancia, pero que si no tenemos una buena relación con el equipo local, si no tenemos una buena relación con la municipalidad local y con la gente de allá, finalmente el sueño y todo el proyecto queda en nada. Entonces creo que es muy importante en nuestro caso, armar buenos proyectos, pero saber que la colaboración es fundamental y que sin colaboración realmente el proyecto habría quedado muy cojo. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha enseñado a todos, sin lugar a duda, realmente sin duda de que la colaboración es un elemento principal para poder trabajar y para poder llegar lejos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por tu presentación excelente y por también poderte ceñir al tiempo. Bueno, a continuación vamos a ver, tenemos un plan B si es que Vicky no pudiera haberse conectado. A continuación vamos con la ponencia Proyectos Virtuales como Alternativa para Intervenir en Ocupaciones de la UNAV. Está a cargo de Vicky Parragués Correa, terapeuta ocupacional y doctora en educación, docente de la Escuela de Terapia Ocupacional de la UNAV. Vamos a ver si Vicky finalmente se pudo conectar. En caso contrario, ella nos ha mandado un video con su presentación para poder cumplir efectivamente con lo que habíamos prometido. Así que vamos a ver si efectivamente Vicky se pudo conectar y si no, vamos con el video. Buenos días, estimada audiencia. Le agradezco la paciencia, he tenido algunos problemas aquí de conexión, pero vamos a ver si solucionamos este asunto. Mi nombre es Vicky Parragués, soy terapeuta ocupacional, doctora en educación, y hoy día les quiero presentar una experiencia académica que hemos tenido durante todo este primer semestre en la asignatura de Taller Integrado de Gestión con las colegas
profesionales, terapeutas ocupacionales de las 3 sedes de nuestra carrera, Santiago, Viña y Concepción. Les voy a dar un poco de contexto de qué se trata este tipo de trabajo que estuvimos haciendo. Nuestra escuela de terapia ocupacional, como ya les señalaba, tiene 3 sedes. Nuestra escuela lleva aproximadamente 18 años, más de 18 años, en la formación de profesionales. Tengo la fortuna de estar esos 18 años también ahí en el trabajo, en el recorrido que hemos desarrollado durante este tiempo. Nuestro primer perfil de egreso tuvo una vigencia de 16 años, pero obviamente, como tú sabes, las cosas van cambiando, van evolucionando, se transforman y es necesario actualizarse. Y dentro de esas actualizaciones, nosotros hemos visualizado un avance importante en la formación profesional y no solamente nos dedicamos al área de intervención, que ha sido un área de trabajo clásico en terapia ocupacional, sino que además hemos ido avanzando en otras 2 grandes áreas de nuestro perfil de egreso, que es la gestión y la investigación. Y a propósito de gestión, hemos desarrollado también varias actividades, pero de manera mucho más formal, 2 asignaturas, una que es gestión de proyectos sociales en terapia ocupacional, para que nuestros alumnos vayan conociendo y teniendo mucho más estrategias de intervención en esos procesos. Esa es una asignatura que se da en tercer año de la carrera, y luego en cuarto año, primer semestre, continuamos con el taller integrado de gestión. Y es ese taller integrado de gestión lo que hoy día voy a tratar de resumir en pocos minutos para que podamos ir conociendo de qué manera pudimos sortear algunas dificultades que tuvimos durante el proceso. ¿Ya? Entonces, se enmarca este taller dentro de este trabajo colectivo entre las 3 sedes y a propósito también de nuestro perfil de egreso. El taller integrado de gestión tiene aprendizajes esperados, obviamente, como todas las asignaturas. Dentro de eso está construir un proyecto social a partir de la experiencia previa. Como ya les señalaba, nuestros estudiantes tienen conocimientos previos, ya traen ese conocimiento a partir de la asignatura anterior, y obviamente que el taller, que tiene mucho menos horas, significa poder continuar con esos proyectos, darle continuidad, darle vigencia, o a partir de esos conocimientos previos poder a lo mejor generar otra experiencia con otros grupos comunitarios también. Pero esa ya es una decisión también importante que nosotros, que la deciden ellos como grupo. Nosotros como docentes vamos guiando justamente en ese proceso. Por lo tanto, estos aprendizajes esperados tienen que ver con asumir un rol protagónico como gestor o gestora de todos los proyectos, algo indispensable cuando uno trabaja en el ámbito de gestión. Y por otro lado, importante también dentro de estos aprendizajes es que puedan aplicar estrategias de socialización y difusión de sus proyectos sociales, porque no sacamos nada con hacer buenos trabajos, buenos impactos en las comunidades, si efectivamente no estamos dando a conocer qué es lo que hacemos, cuáles son los aportes o los apoyos que estamos realizando con las comunidades que están necesitando de algún acompañamiento en estos procesos. Entonces, esos son principalmente los aprendizajes esperados de la asignatura. El año pasado nuestros estudiantes, bueno, todo el mundo sabe, ¿cierto? El estallido social provocó grandes cambios. Nuestros estudiantes también son personas muy activas en esos procesos. Y tuvieron que dejar sus proyectos a un lado, no solamente porque también había toda una movilización estudiantil de por medio, un paro estudiantil, sino que además las instituciones se cerraron. Entonces no pudieron continuar, por lo tanto muchos de los proyectos que ya estaban en proceso de terreno tuvieron que quedar ahí paralizados en esa fase, pero los conocimientos estaban en eso también. Entonces, como efectivamente debemos darnos cuenta que la vida cambia, porque en realidad lo único constante de la vida es que, o de esta vida por lo menos, es que permanentemente están ocurriendo cosas, y hay que tener plan B, ¿no? Como lo que hoy día comentábamos recién con uno de los técnicos, plan B, plan C, hay que hacer qué es lo que hacemos.
hay muchas contingencias también. Este año, además, o sea, nosotros veníamos con esta asignatura o con estos proyectos un poco truncados del año pasado, y este año teníamos toda la esperanza de que por fin podríamos estar ahí en las comunidades, teniendo buenos resultados, haciendo aporte, trabajo en terreno, porque en realidad nuestra carrera es harto del contacto, de la vivencia, de estar en el terreno, de estar con la gente, qué es lo que pasa. Y bueno, surgió lo que ya también todos sabemos, la contingencia sanitaria, ¿cierto? Luego de la contingencia sanitaria, que tuvimos todos estar confinados, se cierran todos los espacios, nuestros estudiantes nuevamente estuvieron en paro por lo menos en la sede de Concepción 5 semanas, entre 4 y 5 semanas entre las 3 sedes, lo que también impactaba obviamente en estos resultados de aprendizaje que queríamos desarrollar o que esta asignatura pretende desarrollar. Sin embargo, también como equipo docente fuimos buscando estrategias alternativas que pudieran darle una salida también a estos nuevos escenarios. Cuando empezó el confinamiento sanitario, tuvimos una semana para replantear todo el plan estratégico de la asignatura. En primera instancia estaban los contactos, trabajo en terreno directo, pero claramente nos dimos cuenta que eso no era posible, por lo tanto trasladamos todo el trabajo hacia formatos virtuales, que debía ser el formato. Hubo bastante resistencia, o sea, aquí también hay que sincerarse dentro del trabajo docente, no todo es maravilloso, ¿cierto? Y tenemos muchas dificultades y tenemos que sortear muchas situaciones. Hubieron también muchas resistencias de parte de nuestros estudiantes, y no fue una cosa tan sencilla. Sin embargo, otros lograron visualizar que sí, efectivamente, un proyecto virtual sí era posible generar estrategia entonces de acompañamiento, de apoyos en el desarrollo de ocupaciones, que es el foco central de nuestra intervención. Las ocupaciones son todas aquellas actividades que nos permiten conectarnos con nuestros proyectos de vida, con nuestra realización, con nuestro sentido de ser en el mundo. Por lo tanto, nuestros estudiantes, conociendo eso, fueron proponiendo estructuras de proyecto que pudiesen seguir colaborando también dentro de estos escenarios. Bueno, toda esa planificación estuvo antes de que se fueran a paro, obviamente, pero ya la estructura estaba armada. Durante su proceso de paro, no supimos mucho de ellos, obviamente, porque estaban ahí detenidos. Sin embargo, alcanzamos a generar estas acciones, ¿cierto? Frente a todas las dificultades, hay que mantener la calma, pero actuar rápido también frente a eso. Los proyectos virtuales tuvieron este cambio hacia la modalidad, o sea, los proyectos en general tuvieron este cambio hacia la modalidad virtual. Las propuestas de proyectos tenían que ser en ese formato sí o sí. La ejecución de los proyectos debiesen ser en ese formato. Nosotros teníamos propuesto una feria de proyectos. Sin embargo, todo el mundo tiene absolutamente claridad que la feria de proyectos no iba a poder ser, por lo tanto, también tuvimos esta modificación. El objetivo estratégico de aprendizaje era que aprendieran a difundir su trabajo, por lo tanto, cambiamos hacia la publicación de artículos en prensa respecto de los trabajos realizados. Y una cosa importante también, la auto y coevaluación durante este proceso. Siempre uno tiene que tener en cuenta, como les señalaba antes, o sea, hay situaciones, hay escenarios, van cambiando las experiencias, por lo tanto debemos estar atentos a eso, y debo saber qué hago yo y cómo trabajo en equipo para poder sortear estas dificultades también. Y eso es importante, por lo tanto, para nosotros la autoevaluación, sobre todo en esta asignatura que tiene que ver con proyectos, de mucho trabajo en equipo, es muy importante. O sea, la valoración que ellos hacen también de su propia compromiso frente al trabajo colaborativo entre sus pares. Por tanto, ese también se mantuvo, no hubo modificación frente a eso. Pues bien, como les señalaba, durante el proceso de paro de nuestros estudiantes, no tuvimos oportunidad de conocer sus proyectos, pero cuando volvieron del paro, tuvimos una reunión de acercamiento, de ver el estado del arte, qué es lo que sucedía, y para grata sorpresa nuestra, nuestros estudiantes continuaron con los proyectos. Varios de ellos relataban que fue un proceso
de mantenerse activos durante todo el periodo, tanto de cuarentena como de paro de estudiantes. Les permitió también estar de una manera mucho más atento, mucho más activo durante este proceso, y tuvimos unos proyectos bastante interesantes, muy buenos, con mucha buena vinculación, resultados frente a eso, disímiles, por supuesto, entre cada una, perdón, entre cada uno de los mismos proyectos o sedes, pero en general los estudiantes respondieron bastante bien a estos proyectos virtuales, respondieron frente a la contingencia, quisieron aportar también desde el lugar, desde el saber de donde uno está, hacia las personas, hacia las comunidades. Y dentro de los resultados que tuvimos en total, fueron 52 proyectos en esta modalidad virtual, algunos con compromiso todavía de continuar y seguir esta asignatura. Recién esta semana estamos terminando ya con las últimas evaluaciones, por lo tanto todavía queda para seguir evaluando. En total de estudiantes de las 3 sedes son 234 estudiantes, para un grupo humano de 9 personas, 9 docentes que estuvimos ahí a cargo también. Para mí es muy importante destacar la labor y del trabajo colaborativo que hemos tenido en conjunto con todas las colegas de las sedes, porque eso es algo tremendamente indispensable. Siempre se habla de la importancia del trabajo en equipo, de las colaboraciones, de que sea escuela y que no sean sedes aparte, sino que efectivamente se trabaje mancomunadamente. Y eso es un logro, y es un logro porque hay voluntad, y hay trabajo, y hay concientización de que eso tiene que hacer. Por lo tanto, las prácticas docentes han permitido generar entonces y sortear muchos de los obstáculos que hemos tenido para generar estrategias, nuevos modos de intervención, y motivar también a nuestros alumnos respecto del aprendizaje, la importancia del aprendizaje frente a eso. Por supuesto que tuvimos grandes facilitadores, y como ya les decía, una es el trabajo en equipo, obviamente, de cada uno de los docentes. Las comunidades e instituciones con mucha disposición también a seguir colaborando con nosotros, entonces nos encontramos también con gente que todavía, instituciones que estaban muy motivadas por seguir haciendo esto. Permanentemente un acompañamiento docente, los estudiantes, eran trabajo, tutorías a cada uno de los equipos, a cada uno de los proyectos, para seguir reforzando todos ellos, y obviamente la flexibilidad como equipo docente que tuvimos para modificar, para adaptarnos, mantener siempre los aprendizajes esperados, pero las estrategias, ¿cierto?, que es lo que uno modifica, se pudieron adaptar rápidamente a las contingencias del contexto. Tenemos muchos desafíos todavía, obviamente, porque hay que incorporar definitivamente la modalidad virtual dentro de la asignatura y toda la línea de acción. Ese es un gran desafío para nosotros también. Generar mayor sistematización y difusión de los proyectos, que es algo que hay que seguir reforzando. Sistematizar no es un trabajo tan sencillo como algunas personas puedan creer, es un trabajo arduo, se necesita también de todo un proceso, y vamos aprendiendo frente al camino respecto de esta modalidad virtual. Como yo les decía, para terapia ocupacional ha sido también todo un desafío de cambiar desde lo presencial, el contacto directo al cara, a estos formatos de distancia. Y obviamente otro de los desafíos es perfeccionar estrategias audiovisuales, ¿cierto?, para la evidencia. ¿Cómo vamos haciendo eso? Para algunas profesiones es tremendamente fácil, ¿cierto? Pero para profesiones como en la que yo me desempeño, donde en realidad usamos otras estrategias, sigue siendo ese desafío. Bien, dentro de esto, parte también de nuestra propuesta es justamente la difusión, y ya se encuentran en estos momentos fundiéndose varios de los proyectos. Aquí se muestra, por ejemplo, en el diario UNAP, y aquí quiero destacar obviamente también el trabajo en equipo que se hace con todas las personas de la universidad. Tenemos la gente del Departamento de Difusión, de Periodismo, que nos acompaña siempre en todos estos procesos, y con ellos trabajamos de manera conjunta. Por lo tanto, también ahí desplegamos todos los recursos humanos y que tenemos en la institución. Y ya se están difundiendo entonces. Jóvenes crean proyectos virtuales, hay algunos solamente de muestra que ya están saliendo en distintas fechas, y aquí solamente también para mostrarle algunos ejemplos respecto de, se van a publicar estos proyectos en formato más bien grupal, no individual, obviamente son muchísimos, entonces
por temas. Lo fuimos agrupando entonces en tema de salud mental, personas mayores, adultos, niños con trastorno del espectro autista y otras condiciones. Ahí fueron desarrollando sus proyectos. Otros que en la semana del 22 de junio, proyectos respecto a adultos mayores, personas mayores, y la casa con niños, el apoyo que se puede hacer también con las familias que tienen niños pequeños en este proceso. Colegas, entonces, como ya señalaba, en terapia ocupacional los conceptos de telesalud, teleasistencia, telerehabilitación, telepsiquiatría siguen siendo un fenómeno, siguen siendo una situación que estamos ahí avanzando en estos procesos. Nuestros estudiantes están poniéndose al día lenta y paulatinamente, y nosotros también, así que para mí ha sido también un desafío, y agradezco esta oportunidad poder contarles de cuáles han sido también estas estrategias que podemos hacer para ir generando nuevos aprendizajes. Muchas gracias, colegas. Les dejo ahí mi correo electrónico si que tienen alguna consulta, duda, y podamos ir conversando y construyendo en conjunto. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la distancia a Vicky, lamentablemente no pudo conectarse. Y vamos a dar paso brevemente a las preguntas, primero para Susana. Susana, ¿las metas planteadas inicialmente, al final, fueron adecuadas o no? ¿Eran las mismas metas respecto de pre-COVID y post-COVID? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, como meta, digamos, primero dos cosas, el número y la meta, el indicador. El número, en realidad teníamos bastante miedo, porque igual pensábamos como que todo el mundo iba a paralizarse, y por lo tanto nosotros no estábamos poniendo las metas logradas el año pasado. Normalmente las del año pasado las fijamos para el siguiente, ese es como el tema. Yo creo que principalmente, dado que los números están siendo bastante buenos, yo creo que el tema principal es la forma en que trabajamos, ¿ya? Porque una meta se dispone del nombre del indicador, ¿cierto? El número, pero después cómo llevas a cabo ese indicador. Y yo creo que la diferencia mayor ha sido cómo llevas a cabo eso, cómo lo desarrollas, ¿ya? Ese es como el gran desafío, el ser súper creativos en eso. Pero no tuvimos problemas en replantearnos. Ahora, igual el equipo, pedimos ayuda al equipo de ingeniero de proyecto para hacer un poquito más, ahí son 2 y éramos 5, ¿cierto? Y ponerse creativos también, o sea, tratar de soltar un poco en lo que veníamos y abrirnos a que podíamos hacer cualquier cosa, en el fondo. Y al hacer el análisis de riesgo, impacto riesgo, que fue determinar si esas actividades y esas metas eran, nos dio que efectivamente eran, pero en otro orden, con otra importancia. En la práctica, Susana, ¿cómo se hizo ese contacto con los usuarios del territorio finalmente? Atendiendo a que la virtualidad generalmente te puede dar inicialmente un poco de resistencia, sí, o de distancia. No, y piensa tú que era la primera semana, que era la tercera semana de marzo, estábamos todos bloqueados mentalmente, bloqueados. O sea, nadie se juntó, nadie hablaba nada. Esto fue la última semana de marzo, o sea, mucha gente todavía estaba bloqueada. ¿Me entiendes tú? O sea, abril, y hay gente que hasta hoy día está bloqueada, y hasta yo me bloqueo de repente. Entonces, pero nosotros partimos por nuestro grupo, que algo lo mencioné, nuestros grupos de WhatsApp. Todos tenemos grupos de WhatsApp de los ex compañeros de la universidad, los ex compañeros del colegio, los ex compañeros de etcétera. También tenemos varios grupos de trabajo que veníamos trabajando en innovación. Por ejemplo, yo estoy en el grupo nacional de la madera, hay otros que están en el grupo regional de innovación. Entonces lo comentamos por ahí, lo hicimos bastante informal, si tú quieres, primero este levantamiento con todos los profesionales conocidos. Porque efectivamente lo que tú dices es verdad, o sea, nos podíamos encontrar, y al final tú no puedes entrar en el mundo de otro, menos hoy día, sin preguntar, siquiera si pueden hacer una encuesta. Y ahí por eso les dije que después fuimos armando la metodología, porque ya en mayo recién enviamos ya una encuesta más acotada, más corta, en términos formales, a empresas o gente que nosotros conocíamos ya por correo, ¿me entiendes tú? Ya, pero ya veníamos con un levantamiento más informal. Perfecto. Muchas gracias, Susana. De nada. Cristian, para ti tengo las siguientes preguntas. Por una parte, lo primero, ¿cómo hicieron el diagnóstico para determinar qué necesidades eran las más pertinentes de abordar?
Bueno, la verdad es que el diagnóstico inicial frente a COVID fue como un diagnóstico bastante generalizado en toda la población. El COVID era un tema que era evidentemente relevante, por tanto, se definió ser en la primera fase de educación con respecto a COVID en todas las generalidades, y en la segunda fase de salud mental decidimos hacerlo justamente en esa población, porque hemos visto que a nivel mundial y también a nivel local, los índices de psicopatología han aumentado de manera relevante, y decidimos, de entre ellos, porque es un público igual grande, definir el de adultos mayores, porque también se ha visto que es un grupo que está especialmente expuesto, no solamente a enfermedad mental como tal, sino que también al aislamiento social, no solamente por generalmente vivir solo, sino que también por la dificultad de acceder a medios tecnológicos, ya, y también por todas las medidas que este grupo tiene en especial. Entonces, dentro de salud mental, decidimos enfocarnos en adultos mayores por todas las características que lo hacen más vulnerable finalmente. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar con adultos mayores, atendiendo a que muchas veces la virtualidad les cuesta un poco más a ellos? Exactamente, por eso de hecho el seguimiento ha tenido que ser telefónico, y bueno, en un comienzo tuvo la dificultad porque el seguimiento telefónico, la idea es hacerlo semanal, creo que, o a veces incluso más veces a la semana, entonces tiene la dificultad de que los pacientes estén disponibles, pero la verdad es que los resultados preliminares han sido tremendamente positivos. Nuestros internos que llaman a veces nos dicen que se pasan 40 minutos hablando muchas veces, cosas ni siquiera en relación a la encuesta, sino que solamente de la vía, que refieren que realmente los pacientes es una válvula de salida, es un medio de contacto con el medio, y que igualmente les ayuda a poder discriminar algunos que realmente necesitan atención médica, o otros que solamente les ayuda el hecho de tener contacto de alguna forma con una persona que a veces es un extraño y que puede resultar raro en un comienzo, pero que igual el hecho de sentirse escuchado, de sentirse comunicado, le genera un beneficio. Efectivamente. Cristian, y en términos de la participación de los estudiantes respecto de las necesidades a trabajar, ¿los estudiantes pudieron participar de alguna forma en la determinación de las principales necesidades de los adultos mayores? ¿O hubo algún contacto previo con ellos? ¿O solo los estudiantes fueron ya a suplir una necesidad que fue detectada previamente por otros? No, se hicieron, bueno, antes de iniciar el proceso, hicimos reuniones semanales con el equipo de salud mental de cada consultorio. Entonces nos sentamos con el equipo de salud mental de cada consultorio en específico, conversamos con los encargados, con los psicólogos, y acordamos en qué aspecto les podíamos aportar de manera significativa. Y ellos nos comunicaron que la atención de salud mental estaba muy dividida, estaban atendiendo solo pacientes de manera remota y seleccionados de manera casi que al azar, entonces tenían el problema de saber a quiénes realmente tenían que atender y a quiénes no de manera urgente. Y ahí nació entonces la idea de hacer este cribado de sintomatología psicológica a través del seguimiento, y en conjunto con ellos mismos, con psicólogos y con psiquiatras externos también, y de nuestra universidad, diseñamos este instrumento, esta encuesta finalmente, que incluye varias preguntas de salud mental y también algunas encuestas de calidad de vida en general. Entonces, en conjunto se elaboró este instrumento, se validó con expertos en el área, y en conjunto con los equipos de salud mental se han ido aplicando. Y semana a semana se presentan los resultados al equipo local, y ellos van decidiendo entonces a qué pacientes van a atender o van a priorizar en la lista, o a quienes pueden dejar esperar. Perfecto. Y una última pregunta un poco más operativa, Cristian. Hay una consulta respecto de los afiches. ¿Quiénes los diseñaron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es completamente a la labor de los internos. Si bien lo íbamos revisando en conjunto, pero la verdad es que no hubo un diseñador que de por medio que nos ayudara, sino que la habilidad artística de nuestros estudiantes, y que, bueno, pasaban después por un filtro, lo revisamos con algunos expertos, cosa de que la información fuera lo más clara posible y lo más correcta. Pero no, la verdad es que fue más que nada elaboración propia, sin ayuda de diseñadores o de ayuda de algún ayuda externo. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Bueno, con esto damos por finalizado este bloque número 2 de la sala 1. Les agradezco mucho, sobre todo a Susana, a Cristian y a la distancia a Vicky, por sus excelentes ponencias. Les agradezco también la participación a todos a quienes se conectaron a esta sala. Y recordar que tenemos un break ya de 12 minutos, partimos a las 12 con el siguiente bloque horario. A nombre de la Mesa de Trabajo de Vinculación con el Medio de la Red Campus Sustentable, les doy las gracias a todos.
muy buenos días. Muchas gracias.